Aleluya. Gracias, Padre. Continuamos en nuestro tema, la adoración en espíritu y verdad. Tema, la adoración en espíritu y verdad. Es bueno que coloquen el título del tema, porque usted después, al tiempo, me va a preguntar: pastor, que una enseñanza que vimos esto, que usted dijo que esto, que lo otro, para saber en cuál tema fue. En cambio, si usted escribe el tema, escribe la fecha de hoy, con el título se puede buscar la enseñanza acá en el archivo, no importa el año, y se puede enviar el audio para que usted lo escuche. Y quiero comenzar con un testimonio de la hermana Giselle. Y muchos estarán diciendo: ay, no nombró a los de Ecuador. No, pues están aquí. Están aquí presentes en la reunión con nosotros. Nicolás, está Camilo también, sus dos niños que han venido de Quito, Ecuador, están gozosos, no se quieren ir. Qué gozo tenerlos acá y la visita de ustedes por estos días. Nos hemos gozado y seguimos con la visión del seminario, para hacer un seminario, para que estén acá nuestros hermanos de Ibagué. Vamos a planearlo con el orden de Dios, para que estemos en un centro, unas piscinas y todo eso, para tener también el día de recreación, aparte del seminario, ir y gozarnos, hacer una picada de zancudo, aunque sea por allá. y gozarnos acá en el seminario, recibiendo palabras de vida eterna. El título de la enseñanza para hoy domingo 6 de agosto del 2023 es: título de la enseñanza para hoy domingo 6 de agosto del 2023. El título de la enseñanza es: conociendo el misterio de la revelación. Conociendo el misterio de la revelación. Conociendo el misterio de la revelación. Vamos a hacer unas memorias de introducción, de enseñanzas y principios que Dios nos ha estado enseñando por estos días. Y uno de ellos es que Dios no enseñó teología a sus hijos en el origen. Escriba esos principios. Y voy a volver a recordarles, en otra enseñanza ya habíamos aprendido qué es un principio. Entonces vamos a decirlo en pocas palabras. Un principio es una norma o dirección divina. Un principio es una norma o dirección divina establecida por Dios. Es una norma o dirección divina establecida por Dios.
¿Y qué quiere decir eso? Que un principio es eso. Algo establecido por Dios que no se puede hacer de otra manera, sino como Dios dijo, como Dios lo estableció. Una norma o dirección divina establecida por Dios. Norma o dirección divina establecida por Dios. Entonces, cuando oigamos la palabra principio, tenemos que entender que no se puede hacer sino de esa manera. Un ejemplo: la gracia es por fe y no por obras. ¿Qué quiere decir? Que ahí no le cabe nada a eso, porque es el diseño de Dios y es como Dios lo estableció, que es por fe, para que sea por gracia y no por obras. Asimismo, Dios ha establecido que sus hijos van a conocerlo y a entenderlo es a través de la revelación. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 7. ¿Sabe qué dice primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 7? Que el joven Samuel, que estaba haciendo obra sacerdotal, ayudándole a Elí, el sacerdote, él no era un sacerdote, sino que era un profeta. Pero él lo estaba haciendo porque le faltaba conocer a Dios. Entonces ese verso 7 dice que Samuel no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no le había sido revelada. Y Dios me tiene en ese trato. A veces yo escucho a las personas, escucho a mis hermanos de acá de la iglesia, y a veces me dicen cosas que para ellos es revelación. Entonces entiendo que la palabra todavía no le ha sido revelada. Entonces Dios lo tiene a uno hasta allí, hasta donde Dios le ha revelado a uno. Entonces no, muchas veces yo escucho y Dios me está enseñando a esperar los tiempos de Dios. Por eso fue que en un tiempo Dios nos estuvo revelando que hay cosas que Dios nos va a revelar en la intimidad y son para ti y para Dios, para nadie más. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? ¿Qué fue lo que le pasó a José? Que lo que Dios le reveló en esa visión que le dio a José, que 11 matojos se inclinaban a su matojo y el sol y la luna también se le inclinaban. Y él salió corriendo a decirlo a sus hermanos. Y ellos no estaban en el espíritu. Además, esa visión no era para ellos, sino para José, que iba a ser llevado a Egipto y Dios lo iba a poner por rey allá en Egipto. Aló. Entonces, si Dios le dijo eso a él, que él lo iba a poner por rey allá en Egipto, y empezó un trato con José, y lo pasa por unas candelas que yo no quisiera estar en los zapatos de José. Aló. Y Josué entra en ¿qué? José entra en un proceso, porque vaya a hablar esa visión a sus hermanos. ¿Y qué dijeron ellos? Ah, vas a reinar sobre nosotros. Y hasta uno de sus hermanos, hijos de padre y madre,
Dijo, matémoslo y desaparezcámoslo. Y Rubén dijo que no le causaran ese dolor al padre. Le metieron una pela, una muenda y lo tiraron a una cisterna, a un aljiber, pues, que decimos nosotros acá. ¿Aló? ¿Y por qué le vino eso? Después se lo dice al padre y a la madre, que 11 matojos se inclinan a su matojo y el sol y la luna también se le inclina. Y ahí mismo los padres dijeron, vas a reinar sobre nosotros. Porque la visión no era para ellos. La visión era para ¿quién? Para José. Y eso está escrito en Romanos 14:22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo mismo. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Aló. Y me tiene la unción así. Digo, eso no es así, todo. Cállate. ¿Por qué? Porque la unción me ha recordado otras veces que lo he hecho y se ha formado un debate y una contienda. Porque al otro no le ha sido revelado y no lo puede ¿qué? Recibir. Hello. ¿Qué te pasó a ti, Giselle, para recibir que el día de nosotros no son las 24 horas ni cuando se esconde el sol y llega la noche? Y esa enseñanza se dio aquí. Y 3 veces volví y la repasé. Y muchos no entienden por qué Jesús le dijo a sus discípulos, y por el día, el de mañana, ¿por qué se afanan? Si no saben qué traerá. Bástale a cada día su propio afán y su propio mal. Entonces por allá el salmista David en Salmo 118, 24, 25 dijo, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Eso es una expresión de David, eso no es palabra que salió de la boca de Dios. Porque para Dios un día es como 1000 años, no 24 horas terrenales. Y dice que en el 7º día reposó Dios. Pueden ser 7000 años, porque para Dios un día es como 1000 años. Entonces viene el sábado. Resulta que el sabbat en hebreo, el reposo, el sabbat es la revelación que el reposo es Dios. El reposo no es un día. Aló. Entonces, si escuchamos la expresión, si hoy oyeres su voz, hoy domingo, Dios no te está hablando de eso. Si os he dicho cosas terrenales y no las pueden recibir, ¿cómo será si les hablare las celestiales? Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden recibir. Entonces por eso nosotros tenemos que comenzar a crecer y a madurar, que toda revelación que nos da Dios no salimos corriendo a contársela al otro, y lo que forma es tremendo debate y tremenda contienda. Porque usted tiene que esperar que Dios le revele, y carne y sangre no revelan, porque Pablo dice que cuando fue a los que eran apóstoles antes que él,
Nada nuevo le enseñaron acerca de Cristo Jesús y a este crucificado. Nada nuevo le enseñaron. ¿Y en qué actitud iba Pablo? Pues si estos estuvieron con Jesús ahí al lado, en vivo y en directo, estos saben más que yo. ¿Aló? Y resulta que fue ahí, no pasó nada. Porque Dios tenía a Pablo en un trato. Y en ese trato era que Dios le estaba revelando al apóstol Pablo. Por eso él dice en Filipenses 3, dice, si alguno tiene confianza en la carne, yo más. Yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pablo era políglota. Tenía nacionalidad romana, la nacionalidad judía. Y dijo, yo hablo más lenguas que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero al que profetiza 5 palabras para exhortación, edificación y consolación, que el que me habla en la iglesia 10,000 palabras en lengua. Entonces ese es el fundamento de la fe. Y nosotros, Dios va a traer las gavillas, como dice la profecía. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Cuando pasaron 4 o 5 personas y oyeron una alabanza y se metieron acá a oír la palabra. Y Dios les habla y les revela el día que entraron aquí. Y se quedan. Y quiero más palabras. Y quiero saber más de estos misterios y todo eso. ¿Quién le va a enseñar? Yo no tengo tiempo. Aló. Para eso está el cuerpo. Entonces, si ese cuerpo está violando principios establecidos por Dios, yo a través de estos 30 años de ministerio me ha tocado crecer con el lado opuesto. Gente que no agradecen la benignidad del Señor, como dice Pablo en Romanos 2. ¿No entiendes que la benignidad del Señor te guía al arrepentimiento? Dios es benigno, bendecidos. Y la benignidad es fruto del Espíritu. A mí me han tratado de ladrón, de que todas las hermanas de la iglesia tienen que tener sexo conmigo para poder casarse, que tienen que pagar por las manos mías primero, que me robo la plata de los diezmos, payaso de circo barato, pastor ficticio, que robas a la gente viviendo de Dios. ¿Y qué es lo que he recibido yo en medio de esos insultos y de todas esas cosas? Revelación de la palabra. Eso es lo que yo he recibido. Que el Espíritu Santo, mi ayudador, me ha ayudado. ¿Por qué? Porque uno en la carne esas cosas lo desaniman a uno. Aló. Y más cuando es un hermano de la misma iglesia, que uno lleva años enseñándole la palabra, uno ha sacrificado a su familia, ha sacrificado muchas cosas por estar aquí predicando el evangelio, porque el compromiso es con el que me llamó. Yo no puedo agradar a los hombres. Principio: el discípulo no es más que su maestro.
ni el maestro es más que su Señor. Si acaso crece el discípulo, llegará a ser como su maestro, no más que su maestro, porque el maestro no es más que su Señor. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que Dios llama sus apóstoles, sus profetas, sus evangelistas, sus pastores y maestros. Y no llama a ángeles, llama a un asesino, aló, llama a un perseguidor de la iglesia, llama a un drogadicto, uno que está por ahí tirado en el piso, en la calle, y lo pone ahí. Y esa es la autoridad que Dios puso ahí. Vos no puedes pasar por encima de ese principio. Porque dice Efesios 4, capítulo 1, que al que Dios llama le da una ¿qué? Vocación. Y que los dones y el llamado son ¿qué? Irrevocables. Y que Él pondría pastores según su corazón. ¿Para qué los pone según su corazón? Para que no maltraten al rebaño. Y el rebaño tampoco puede maltratar a su pastor. ¿Aló? ¿Por qué? Porque lo que hemos visto o se ha enseñado como sumisión, como sujeción, la palabra literalmente lo dice, están sujetos a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cómo vela un pastor por el alma de una persona? ¿Qué es lo que le está enseñando? ¿Qué le está enseñando ese pastor a esa oveja? Entonces dice Dios que uno pastorea voluntariamente. Apacentar la grey de Dios, primera de Pedro 5:1. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no por fuerza. Yo no le puedo meterle la fuerza aquí, ni coaccionar a las personas para que asistan, ni estarlos llamando. Vea, usted hace 2 meses no aparece por acá, hace 2 años no se congrega, porque el que llama es Dios. Entonces Dios en el terreno lo enseña a uno a pastorear. Y ese primera de Pedro 5:1, eso es lo que Dios ha establecido como principio. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y cuando venga el príncipe de los pastores, esos pastores recibirán su recompensa porque hicieron como Dios les dijo. Son principios. Entonces, por eso Jesús les decía, el discípulo no es más que su maestro, ni el maestro es más que su Señor. Entonces yo le daba un ejemplo ayer a Giselle. Por ejemplo, Dios me llama a mí al ministerio y resulta que la palabra se la revela a Miguel. Dios no me la revela a mí, sino que la revela a Miguel. Entonces, ¿para qué me llamó? ¿Para qué me puso como una autoridad aquí en esta iglesia? ¿Para qué? No, la cabeza del cuerpo es Cristo. Cristo es la cabeza. Y de esa cabeza es que se dirige todo el resto del cuerpo, hasta los ministros, los apóstoles, los profetas. La cabeza los dirige. Entonces dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué?
para edificar el cuerpo de Cristo. La palabra es para perfeccionar a los santos. ¿Y para qué se perfeccionan a esos santos? Para la obra del ministerio. El hermano Danilo está ansioso porque dije en estos días que iba a volver a traer los rudimentos. Porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora cuando Dios coja y traiga una gavilla aquí. Recuerden que por allá hay una manifestación que se convirtieron 3.000 en un día. 3.000 en un día. Y a mí me encanta esa palabra. ¿Saben por qué? ¿En qué templo los metieron? ¿A qué horas construyeron un templo para 3.000 personas? Hello. Y dice que fueron destinados o predestinados los que estaban destinados a vida eterna. Esos fueron los que oyeron la palabra. Y dice que fue toda la ciudad, pero solo 3.000. Dicen, y solo recibieron la palabra los que estaban destinados a vida eterna, y fueron 3.000. ¿Y quién les habló? Pedro. Aló. La gente cuando uno nombra a Pedro, ahí no piensa en el carácter de Pedro. Pedro fue usado por Dios. Y Pedro tuvo un crecimiento, y cuando llegó a ese crecimiento y Dios le dio la revelación, escribió 2 cartas, y en una de sus 2 cartas dice: esta es la verdadera gracia, la que predica este señor Pablo, en la cual hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Aló. Entonces la revelación es un misterio que Dios tenía que oculto. Y hay un principio. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Eso es un principio establecido por Dios. Carne y sangre no revelan la palabra de Él. ¿Quién la revela? 1 Corintios 2:10. Ahí está quien la revela. Eso lo hemos visto como 5 veces ese versículo. Por eso es que Dios nos dice: oiga eso 3, 4, hasta 5 veces. ¿Qué me dijo usted ayer, Giselle? Que había oído eso, pero no recibía. Que el día que habla Dios para nosotros es un día espiritual, no un día de 24 horas. Porque Génesis 1:5 dice que a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Entonces yo no puedo medir el día. Salió el sol, se ocultó, ya un día. Eso es terrenal. Y reposó Dios en el 7º día, domingo, el 7º día, domingo. Y mantienen una pugna con los católicos, los adventistas, y el sábado. Si la palabra sabat en hebreo significa cesar o dejar de hacer, ese es el reposo. Deja la obra. Deja la obra que Dios ya hizo todo, ya todo fue consumado en el sacrificio de su Hijo. Dice la palabra que estamos completos en ese sacrificio sin que nos falte cosa alguna. ¿Qué es lo que nos falta? Revelación. Eso es lo que le falta a la iglesia, revelación. Y Dios es muy sabio. Dios nos tiene ahí.
Le decía yo a Giselle, yo por allá tengo un bulto de casetes. Y en esos casetes puse uno, yo tengo un Walkman. Hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios, porque el que no le cree a Dios, al que cree todo le es posible. Y yo, Carlos Daza, saqué otro cassette hacia el azar y lo mismo, y el creer, y porque el que no cree, el pecado es no creer, el no sé qué, y dele con el creer. ¿Por qué? Porque Dios no nos había revelado. Entonces hablábamos que hasta allí, hasta donde teníamos ese conocimiento. Y yo me acuerdo con la guitarra, me gustaba un disco de una canción de Lily Goodman. Si puedes creer, todo es posible. Y yo, Señor, pero yo creo, ¿y por qué no me dan las cosas? Yo creo en ti, Señor, yo confío en ti, Señor, ¿y por qué no me respondes, Señor? Si yo creo en ti, Señor, yo confío en ti, Señor, ¿y por qué me vino esta adversidad? Usted no sabe que nosotros tenemos un chip acá en la conciencia, que no queremos tener ni un problema, ni una aflicción, ni una enfermedad. Resulta que si esas cosas no pasaran, Dios no sería Dios. Porque ¿en qué se glorifica? Si no nos enfermáramos, no podía haber dicho de la enfermedad de Lázaro, Marta, María, esa enfermedad no es para muerte, esa enfermedad está ahí destinada para la gloria de Dios. Ese leproso está destinado para la gloria de Dios, no que Dios lo enfermó el pecado. Donde no hay necesidad, ¿cómo va a ser proveedor? Entonces todos esos nombres allá, Jireh, yo soy el Todopoderoso, el Shaddai, yo soy tu bandera, Jehová Sidkenu, yo soy tu justicia, Jehová Raá, yo soy tu pastor. Yo soy tu fuente de vida, Dios es nuestra fuente de vida. Entonces cuando no hay revelación, el hoy, para una persona hoy es domingo. Y se acaba las 24 horas. Pero el que Dios le ha revelado, su hoy es Dios mismo. Él es la luz, yo soy la luz. Y a la luz llamó día. ¿Qué dijo Jesús cuando apareció en el escenario profético? Yo soy la luz. El que conmigo anda no andará en tinieblas. Pablo lo dice en Romanos 13. Hermanos, no anden como de noche, anden como de día. Entonces nosotros decimos como David, este es el día que hizo el Señor. Y este es el día que hizo el Señor con COVID. Hello. A Nicodemo le dijeron, Nicodemo, de lo que sabemos es que hablamos, de lo que no sabes no te pongas a hablar. No te apresures con tu boca a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Eclesiastés 5:1. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque en la multitud de palabras hay pecado y nosotros herimos. Y no nos damos ni cuenta que hemos herido a la otra persona con nuestras actitudes, con lo que hablamos, con lo que decimos, porque no hay discreción, no hay prudencia, no hay nada del fruto del Espíritu. Entonces salimos presurosos, decimos, venga, le digo lo que Dios me reveló esta mañana.
El otro ni fu ni fal, no sabe qué oraste, ni qué hablaste con Dios, ni qué te dijo Dios, ni qué te reveló Dios. Te va a decir, yo sigo diciendo si Dios quiere, porque no se cae la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Yo voy a seguir diciendo si Dios quiere, si Dios lo permite. El que está en la carne eres tú. Que Dios no te ha mandado a decirle nada a nadie, te lo dijo a ti. ¿Te lo quiere qué? Revelar a ti. Porque Dios conoce tu corazón y sabe que eso que Él te va a revelar es para tu salvación, para prosperar tu alma, para que lo conozcas y lo entiendas a Él. Y así lo va haciendo ¿con qué? Con cada uno. Y a lo último, cuando nos encontremos, vamos a hablar todos el mismo lenguaje. Lo dijo Pablo en 1 Corintios 1:10, sean todos de un mismo ¿qué? Sentir. Pongámonos la mano aquí delante de Dios. ¿Somos todos de un mismo sentir actualmente? No estoy diciendo que otro va a decir, yo sigo siendo si Dios quiere. Ah, ¿está en el mismo sentir que tú? No están en el mismo sentir. Sean todos de un solo pensamiento, sean todos de una sola mente. No hay sino un solo Espíritu Santo. Entonces las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, eso es un misterio. Porque dice Dios que esa es la sabiduría que Él tenía oculta. 2 Corintios capítulo 2 verso 7. Dice, la sabiduría que Dios tenía oculta y predestinada para predestinados. Sálgase de la letra, ore a Dios. Esto es doctrina lo que está hablando Dios aquí en este momento. Puro fundamento, puro cimiento, puros principios de reino que no se pueden violentar. No se puede hacer sino de esa sola manera. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios con otra cosa que no sea fe. Y esa fe la da Él como un don divino, como una gracia, como un favor de Dios te da fe. El problema que tenía Abraham con una mujer estéril, él viejo, ella vieja de edad ya avanzada, con una matriz estéril. Le había cesado la menopausia, la costumbre de las mujeres, ya ni menopausia tenía. ¿Y qué dijo ella? Y dices tú, Dios, que a una mujer vieja de edad ya avanzada, que le ha cesado la costumbre, ¿le darás hijo? Permíteme reírme, Dios. ¿Por qué te ríes? No, yo no me estoy riendo. No, si yo te estoy mirando aquí tu corazón. Y no estás recibiendo que yo soy todopoderoso para darte ese hijo y para darle descendencia a Abraham. ¿Aló? ¿Cuánto se demoró para nacer el bendecido? En los años luz de nosotros, 25 años. Dice que era de edad de 75 años cuando le dieron la promesa. ¿Por qué no se la dieron así? Ya mañana te doy el hijo. Esos 25 años fueron un trato y una candela en que Dios metió a Abraham en un fuego para purificarlo a Abraham. Y ese Abraham de Romanos 4 dice que ese hombre no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe de esa palabra, pensando esto, que aquel que lo había prometido era poderoso para cumplirlo, y dejó la tal lucha en esperanza contra esperanza y luchó. Y todo eso fue el trato, todos esos razonamientos y cómo lo va a hacer Dios. Pero si mi mujer está viejita, mi mujer es estéril, y todos esos obstáculos que habían. Eso fue con lo que luchó Abraham, y eso es con lo que luchamos nosotros. Entonces Dios te da una palabra y no te la va a cumplir mañana. Tiene que pasarte por los desiertos, tiene que enseñarte a cruzar Jordanes, tiene que procesarte. Aló.
y hacer un lavamiento. Te lavaré con agua limpia de todas tus inmundicias, de todas tus iniquidades y de todo tu pecado. Y pondré mi espíritu dentro de ti, que es el sello. Porque nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces Pablo dice, ahí en esa sabiduría que estaba oculta, Apocalipto. La sabiduría de Dios, ¿en qué? Misterio. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, no se había crucificado al Señor de gloria. No había justo ni aun uno. Todo nos deformó el carácter del pecado. Y encima de eso se vinieron las 3/4 partes que los lanzó Dios aquí y se metieron en cuerpos. Aló. Ahí he visto yo en todos los políticos, he visto un poco que están metidos ahí, en esos cuerpos. Matan, roban y destruyen y después no. Eso fue a mis espaldas. Yo ni sabía. Y la gente dice, tan cínicos. No, no, no. ¿Usted no ha leído los reyes? Las potestades que han metido dentro de reyes. Si fallaban los que ungía a Dios, imagínate. Dice, y Jehová ungió a Sutanito por rey. Y ese rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová y persiguió a sus profetas y mandó a esconder la ley para hacerse muñecos. Aló. Y era ungido por Dios. No vio el hijo de Ezequías, cuando Dios llamó a Ezequías que ya había corrido su carrera y que se fuera. Y le dijo al profeta Isaías, no, órale a Dios, decirle que todavía no me llegue, yo no me quiero ir. ¿Cuántos saben que Dios sabe que ninguno de los que estamos aquí se quiere ir? ¿O quién se quiere morir para que se muera ya mismo? A ver. El hombre por naturaleza está aferrado a la vida, ¿no sabían ustedes? Aló. Usted por ahí cuando le da una pataleta, una rabieta porque las cosas no le salieron bien y maldita sea, mejor fuera a morirme. Le digo, ahí vienen 4 tratomulas. Tíratele a una de esas. Mentira, lo está diciendo de labios. Él lo que quiere es tener plata, tener bienes y todo eso, y ahí sí. Ahí sí quiere vivir la vida. Pero si no hay nada, se quiere morir el Señor. ¿Para qué vivir uno esta vida que vive uno aquí? ¿Quién lo dijo? Job, cuando ay, ese Job, me encanta leerme el capítulo 2. Maldito sea el día en que nací, mejor hubiera sido abortivo. Job, tan lindo, el santo Job. Sí, ese mismo. Y allá dice la palabra que es que tengan la paciencia de Job. Yo no se la veo abajo, la paciencia. Aló. Porque al mal lo metieron en un trato. Dios conocía el corazón de Job. Dios tenía que procesarlo, Dios tenía que tratarlo. Él es el alfarero y él tenía que sacar una vasija nueva de ese mismo Job y sacarle la basura y sacarle las escorias y la arrogancia y el mal carácter. Muchos de nosotros venimos a congregarnos a una iglesia y queremos venir a montarla de nosotros y queremos coger la palabra e interpretarla para irla acomodando y seguir por lo mismo. He tenido choques con muchos pastores estos días. Porque ¿sabe qué están haciendo? Cogen la propiciación para cada vez que la embarran estarse justificando
Con la propiciación nunca van a cambiar, bendecidos, nunca van a ser transformados. Porque no tienen la revelación de la propiciación. La propiciación, el sacrificio del Señor, fue para sacarnos de la esclavitud del pecado, para que no fuéramos más esclavos del pecado. Y nosotros tenemos una palabra: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea que si no me hablaran de propiciación a mí, ya tengo una palabra de antemano que me dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aló. Romanos 8:32 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Cristo Jesús fue el que murió por ellos, el que intercede por ellos como sumo sacerdote. Aló. La gente se pregunta: bueno, ¿y cómo va a ser la iglesia para luchar contra esos demonios de la política? En todas las naciones, no miremos a Colombia nomás. ¿Cómo, bendecido? Escuche eso: con la espada del Espíritu. ¿Usted no sabe que Jesús hizo eso? Jesús vino y puso a los religiosos, puso a la religión en su lugar, y a la política. No eran los romanos los dictadores y los que subyugaban al pueblo. ¿Y con qué los combatió Jesús? Con el evangelio, con la palabra. Y esa palabra que acabó de decir el hermano Fabio: Él los matará con el espíritu de su boca, porque Él va a sacar la iglesia bien purificadita. Aló. Bien purificadita quiere decir que cosas van a ser transformadas en nuestras vidas, no en un 100%. Dios no tiene problema con eso, porque ¿cómo te ve Dios a ti? Lavado por la sangre de su Hijo. Y dice Hebreos, y dice el libro de Hebreos, que nos cubre el manto de la gracia. Imagínate. Que el que no recibe la gracia está pisoteando la sangre del Hijo de Dios y está haciendo afrenta al Espíritu de gracia, si se quiere salvar por obras, si quiere salvarse por ayunitos y vigilia, imposición de manos, Santa Cena, que eso es lo que vamos a ver tan pronto estemos terminando este tema. Esos rudimentos. Y esos rudimentos usted como doctrina tiene que manejarlos bien, porque usted es un ministro competente de un nuevo pacto que usa y traza bien la palabra de justicia, oye bien, que es la palabra de verdad. Resulta que usted no sabe los rudimentos. No puede coger un testigo de Jehová y ponerle 5 citas de la misma Biblia de él. Y usted no sabe que no se puede bautizar porque se hace van a la cruz de Cristo. ¿Cómo así? Que no se debe bautizar. Ahora ahí en su Biblia, Testigos de Jehová, Lucas 12, 49, 50, dice Jesús: de un bautismo tengo que ser bautizado. Aló. Luego dice Pablo: esta es la unidad del Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo cuerpo que es la iglesia, un solo ¿qué? Bautismo. 1 Corintios 1:13 dice Pablo: si he bautizado a algunos, fue a algunos de la familia de Estefanas, y a Crispo y a Gallo, y si he bautizado a algún otro no me acuerdo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, para que el agua no haga vana la sangre derramada en la cruz. Que va a tener más potente el agua de meterte a un río o bañarte en una piscina, eso va a ser más poderoso que la sangre
del Cordero? Ay, 4 o 5 citas, vea, en un momentico. ¿Por qué? Porque yo ya las tengo acá. Y eso es lo que dice Dios cuando dice que Él escribirá sus palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que a usted le pueden quitar la Biblia. A mí me pueden quitar esta Biblia y yo hablo de predestinación, de cualquier tema. Que una Biblia nos pueden coger allá y meternos presos. Porque es que la iglesia es tan inocente. La iglesia no sabe que esto va a traer persecución. Nosotros no vamos a caer bien en ninguna parte. Dice Jesús, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. A usted lo van a aborrecer cuando usted le diga a uno de esos del ayuno que el ayuno no lo hace espiritual, que no pasa nada con eso. Y esta es la sabiduría que Dios tenía que oculta y predestinada para nosotros, porque esa sabiduría era el árbol de vida del cual no comió Adán y Eva. Aló. Comieron fue del árbol de la muerte. El día que del árbol de la muerte coman, ciertamente morirán. Y comieron fue el de la muerte. Aló. Dejaron la fe a un lado para ir a las higueras, tratando de resolver ellos el proceso en que se metieron, que conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces adquirieron ¿qué? Una conciencia de pecado que no era la voluntad de Dios para ellos. Porque el hombre ¿qué hizo? Se adelantó. ¿Seducidos por qué? Porque el día que ustedes coman de este árbol, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ellos ya no eran imagen ni semejanza de Dios. ¿Por qué se dejaron meter esa metodía? Tremenda mentira. Si ustedes comen de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, del que Dios les ha dicho, no coman de él, lo que pasa es que Dios les está ocultando un secreto a ustedes. ¿Y saben cuál es el secreto? Que si ustedes sí comen de este árbol, ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría sin necesitar a Dios. Aquí nadie va a alcanzar revelación sin necesitar a Dios. ¿Aló? Porque ese es el engaño del maligno. Por eso esa enseñanza, Dios no enseñó teología a sus hijos. Eso es una maravilla. Escúchenla. Después vino otra, interpretación versus revelación. Resulta que la revelación no llega por interpretación, llega por 1 Corintios 2:10. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que Él ama. Y dice Pablo, pero a nosotros, a los que andaban con Pablo, Silas, Eunice, todos esos que andaban con Pablo, esos apóstoles también, porque habían apóstoles ahí, pero a nosotros nos la reveló por el Espíritu. Oiga bien, a nosotros nos la reveló por el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Isaías profetizó que Dios selló el libro, nadie sabía que ese sello era el Espíritu de Dios, que Dios lo iba a hacer morar en nosotros. Aló. ¿Y para qué lo hacía morar en nosotros? Porque Él es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo no es espíritu de mentira, Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de santidad. Por eso es que Dios pone un pastor o un profeta o un apóstol en una iglesia, para corregir, para instruir, para enseñar. ¿Usted ha leído Job 28:28? Sí.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Eso es logos. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo a la gracia y entro en el espíritu de gracia, yo no me puedo apartar del mal yo solo. Si yo me pudiera apartar del mal, ¿para qué masacraban a Jesús? Si yo cogía y leía ahí, me apartaba del mal. Uy, Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios es una unción. El temor de Dios es una unción. Ahí lo estuvimos viendo en Isaías 11. Ese temor de Dios, ese propio temor de Dios, que es una gracia, que es un don de Dios, que es una unción de Dios, eso es lo que te lleva a tener un temor reverente delante de Dios. ¿Sí? No, que la inteligencia es apartarse del mal. Ya no te da ira ni enojo. Con esas dos cositas, ira y enojo. ¿A quién no le da ira y enojo los que estamos aquí? Porque no se ha apartado del mal. ¿Ah? Todo eso son los engaños de la religión, bendecidos. Tienes que arrepentirte. Arrepiéntete, hijo del diablo. Un diablo predicando ahí en la iglesia, diciéndole hijos del diablo a los que son hijos de Dios. ¿Cómo la ve? Porque esas personas que están sentadas recibiendo eso, ellos no tienen revelación, bendecido. Entonces, en todo lo que uno sea ignorante, se aprovechan de uno. Entonces, por eso es bueno que lo cogen y lo engañen a uno una vez. A los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. A mí ahora ya me llaman que don Carlos, ¿cómo me le hablo con el señor Carlos Daza? Así como no, señorita. Don Carlos, usted ganó un carro. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer para reclamar el carro? Vea, aquí le vamos a dar unos códigos para que usted consigne para la papelería. Consigna por Nequi. ¿Cómo así que yo me gano un carro? Y me van a mandar para Nequi. Y resulta que los códigos son puros celulares, que usted le recarga al celular. Entonces a este código, don Carlos, eso es para la papelería, para entregarle el carro. Para el protocolo de la papelería, facturación, esto y esto. Sí, deme el código. Y eso va a ir RCR y Telepacífico, y lo van a entrevistar a usted entregándole el carro. Y usted lo van a sacar por la televisión montándose al carro. Entonces vea, 01-310-474-1579. Ay, ¿cuánto le consigno ese código? Consigne 220,000 pesos, don Carlos. Es para papelería. Aquí le voy a dar este otro. Y resulta que son unos presos. Ellos están por ahí encerrados en la cárcel. Y usted lo que hace es recargarle los celulares a ellos. Con esas cantidades. A la señora Cristina, mamá de mi hija, la tumbaron así. Y a mí me tumbaron con Jóvenes en Acción, con un dinero que mi nieta no había reclamado hacía 2 años y ya lo habían mandado para Bogotá y había que comprar unas estampillas. Y entonces yo fui ahí y compré unas de 8,000 pesos a la gobernación y me dijeron, no, esas no son. Las estampillas valen a 120,000 cada una. ¿Y yo cómo hago? No, pues lo que pasa es que yo tengo una hijastra allá en Bogotá, ¿no? Entonces como el dinero está allá, ella le compra las estampillas, usted las consigna por gane. Y yo fui y las consigné para las estampillas. Después me dijeron, consigne otros 130 para que le abran una nueva cuenta en Davivienda, pero tienen que ir al Davivienda de Chipichape, a esa sede. Yo estaba con Fabio ahí, estábamos comiendo empanadas
cuando me mandaban el código 6407. Ahí le mandamos el código a don Carlos para que mañana vaya y ta. Y yo fui con mi nieta y ella entró allá con su cédula y dijeron, no, aquí las cuentas son de 10 números en adelante, no 4 números. Usted no aparece registrada aquí, usted no tiene cuenta. Que ahí le iban a consignar los 2.400.000 que ella no había reclamado de Jóvenes en Acción. Consigne otros 100.000 para la vivienda de la niña, solo quedan 6 casas, allá por Valle del Lili. Dieron el nombre de eso ahí, Entonces cuando ella sale de allá de vivienda que ella no tiene cuenta, que a ella no le han consignado nada, dije yo no voy a consignar esos otros 100.000 pesos que están pidiendo, esos otros 120. No me los voy a consignar. ¿Sabe qué? Vámonos para allá, para el complejo ese de las viviendas. Llegamos allá, aquí no tenemos convenios con ningún joven en Nación. Esas cosas son con el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Usted le consignaron a alguien? Sí, yo ya consigné unas platas por gane todavía. Entonces imagínese usted, se gana un carro y lo mandan a consignar a Nequi. Hello. ¿Qué pasa? Que si usted quiere tener carro, usted se enceguece. Y todo lo que ellos les dicen es la pura verdad. Entonces yo dije, bueno, ¿y usted en el colegio nunca le han dicho nada de Jóvenes de Nación? No, a mí no me han dicho nada, abuelo. Nos vimos allá al complejo. No había ningún plan de vivienda. Y llamó una doctora. La que llamó fue una doctora de allá de la gobernación. Pero llamó el celular de ella. Porque yo fui a preguntar en la gobernación dónde era la oficina de, ¿cómo es que llama eso? Justicia Social. Y fui allá y hablé con esa muchacha que estaba ahí, el secretario, y dijo, no, esa doctora aquí nunca ha trabajado. Horrenda rata. Lo robó. A mí me dio fue risa. Después yo cogí las colillas del GANE y fui allá a la 4ª con 13 para yo averiguar, como ahí estaban los nombres de las personas, con cédula y todo. Entonces ya yo empecé a imaginarme, dije, esta cédula puede ser de un muerto, hello, o de una muerta, porque era nombre de mujer. Y entonces ya va allá y están registradas allá en el GANE y pone Judeo ahí, su huella, y muestra esa cédula de un muerto, de una muerta. ¿Qué es lo que iba a hacer yo? Yo quería saber en qué punto de acá de Cali, si en el Vallado, si en Ciudad Córdoba, esos montos que yo consigné, ¿dónde los reclamaban? Resulta que es que después la llamamos y dijeron, no, es que llamaron que mi hijo, yo puse una amiga, que mi hijo está en Jóvenes en Acción y que un dinero ya lo mandaron para Bogotá. Ah, sí, nosotros le decimos aquí qué es lo que tiene que hacer, nosotros le ayudamos. Y entonces la amiga mía no me dañó el plan. Que empezó a mentarle la madre y las trató rata y yo no sé qué, y rata inmunda y primo le colgaron. Se me despachó muy rápido. Entonces, ahí está la cuestión. Así es la religión. En la religión te dice que Dios te va a volver rico. La palabra dice lo contrario. ¿Aló? ¿No se puede amar a Dios y a las riquezas? O se ama a Dios o se ama a las riquezas. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la unción me lo está ministrando.
Otro que está en la carne está diciendo, el pastor cortó la unción y se puso a hablar de una plata que le robaron y dejó la palabra a un lado. No, Señor. No, Señor. Por eso es que yo les digo a ustedes, no me miren a mí. Yo soy un hombre lleno de debilidad, hasta de pronto peores que las de ustedes. Pero el que venga a atacar la palabra aquí se mete en proceso escondido. El problema no es conmigo. El que me ataque a mí, Dios fue el que me puso aquí. Y Dios fue el que me llamó. Y aquí está el Espíritu Santo diciéndome que eso que acabé de decir le está sirviendo a una cantidad de personas que están escuchando para que no los vayan a robar. Aló. ¿Cómo es el modo operandis? Eso es lo que acabé de narrar aquí. A veces he hablado de un problema que tengo yo con un hijo. Aló. Y muchos me han dicho que que es que usted pone a hablar de la vida secular suya y que cortó la unción, que le puso cola a la prédica, que no sé qué. A los días llama una persona, ay pastor, esa prédica del domingo, mire que mi hijo está en las drogas y tengo ese mismo problema, que mi esposa lo sobreprotege, no consiente que se lo toquen, y están perdidos en la bazuca y se está robando la licuadora. Hubo un amigo de mi padre que ya murió, que el hijo arrancó el sanitario de la casa y fue y lo vendió al planchón de Santa Elena, bendecidos. Mire cómo las drogas hasta donde llevan a una persona. Son mintómanos por naturaleza, porque el objetivo de ellos es obtener el dinero para comprarse drogas. ¿Usted se ha puesto en los zapatos de un padre con un hijo así? El dolor que debe haber en su corazón. Yo he visto hijos que no los dejan entrar ya a la casa y tienen que dormir tirados ahí afuera de la casa, porque si lo dejan entrar allá se pierde el portátil, se pierde todo. Entonces por eso es que yo le digo, todo viene por la revelación de la palabra. Yo le decía en estos días a Danilo, yo por lo menos yo no tengo unción para trabajar con gente de la calle. Porque viene uno aquí y aquí le damos amor y lo hemos ayudado y dejo el celular aquí y se me halla el celular, lo enciendo a pata. Yo le lo dije a Danilo, es que lo compré en compañía con vos o qué. A la iglesia llega mucha gente así, aquí ya nos acabó de pasar con ese señor que traía el niño de 7 años aquí. Ganó la confianza del bendecido Fabio, lo llevaron a hacer unos trabajos por allá y eso robó, hasta que Dios mostró que hasta ahí era ese día. Yo llamé hasta la policía, bendecidos, porque ese hombre como que abusa de ese niño. Mostrar el registro civil del niño, que no, sacó una hoja de cuaderno cuadriculado y le temblaba la mano, así que este es el número del registro para ir a sacar el registro civil. Y dejémoslo así, pero vos no te vas a burlar de Dios, yo le profeticé, vos no te vas a burlar de Dios. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aquí me dijo un día, no pastor, venga, si tiene que ir a alguna vuelta déjeme las llaves y yo le hago un aseíto aquí, recojo toda la silla, le recojo toda la silla para echarla a un camión. No, señor. Y todo eso que nos pasa
¿Por qué es que Dios dice que nos ayuda bien? Porque la segunda o tercera vez no te vuelve a pasar. Así mismo en la relación de pareja. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Entonces vas a cantar la de Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar. Es lo que está describiendo la unción aquí en este momento. Es la vida que llevamos nosotros en este mundo. Y a veces no nos queremos dejar ayudar de Dios. Hello. Yo aquí he hablado con varios hermanos y Dios ha hecho un trabajo y una circuncisión en sus corazones que casi todos me dicen, yo si no es Dios el que mete mano, yo no me quiero volver a meter en relación de pareja. Hello. Yo tuve 3 esposas y no entendí que yo era el que andaba buscando pareja, que no era Dios el que me había dado esas parejas. Entonces ahora que estoy en el ministerio, yo no puedo meterme con una persona que no sea de la palabra en un yugo desigual. Ni traer el zancudo para meterlo debajo del toldillo, que me esté zumbando todos los días. ¡Pay! Me pego a la cachetada soy yo mismo. Cuando me zumba el oído. Y usted a todas horas que tiene que ir a predicar a un lado, que tiene que ir a predicar al otro, y ya los niños no los saca. Llevas como 3 meses que no nos sacas a pasear. Y hasta aquí llegué yo. Se acabó esto. Pues que se acabe. Aló. ¿Por qué no le dieron mujer a Jesús? ¿Ustedes no han visto a Peter Albeiro? El Redentor. Mínimo es hacer crucificar al Redentor. Luz de tinieblas de la casa. A mí ya me pasó. Entonces, como les digo, mis últimos días quiero dárselos a Dios porque estuve muchos años separado de Dios. Más de 25 años. Andando con mi corazón lleno de tinieblas, extraviado, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces Dios ahora nos ha traído, es para quitar el velo del misterio que estaba oculto. Aló. Y dice que esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son para nuestra ¿qué? ¿Para nuestra qué? Para nuestra gloria. Las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son para los que Dios ama. Y nos las va a revelar
Por el Espíritu. ¿Por qué las revela por el Espíritu? Porque nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y dice que esa sabiduría es árbol de vida, lo dice Proverbios 3:18. Ella es árbol de vida. Bienaventurados los que de ella echan mano. Porque ¿quién era la sabiduría? Cristo. Ese árbol de vida era Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ocultando esa sabiduría. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 2, del 1 al 5. Colosenses, capítulo 2, del 1 al 5. Aleluya, gracias Señor. Colosenses capítulo 2 del 1 al 5. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Cómo van a ser consolados nuestros corazones? Unida la iglesia en amor, soportándose los unos a los otros en el temor de Dios, porque aquí cada quien tiene su carnita, aquí cada quien tiene su carácter, tiene su manera de ser. Y yo a esas personas que tuve de esposas, yo no las condeno, yo no las juzgo. Porque ahora que Dios me ha traído a la palabra, era problema de carácter, no solo mío, sino también de ellas. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Dios. Y aún si conociendo a Dios, hay muchos matrimonios cristianos, entre comillas, que tienen unos procesos y unos problemas tremendos. Les da más testimonio un matrimonio católico que los tales cristianos. Mantienen unas guerras tremendas. Y como saben palabra, cada uno le saca un versículo al otro. Hello. No, es que esta que tengo ahora, pastor, esta sí es de Dios porque esta sí está. Estamos en la iglesia adventista del séptimo día, en la Pentecostal Unida de Colombia. Y mire la vea, con su batica larga, su pelo largo, no mata un mosco. Ay. Si el problema de la pareja es la carne. Hello. Lo dice la palabra, por eso es que yo no volvía a seminarios de que la familia y que todo eso. No, el divorcio viene por la carne. ¿Por qué? Porque ya no hay paciencia, ya no se soportan el uno al otro. Hello. ¿Cuál es la más fácil? Lo mejor es que nos divorciemos. Sí, Señor. Y entonces empiezan a perseguir a los que se divorcian, sin saber los designios de Dios con esas personas. Hello. ¿Cuántos no se divorciaron y llegaron a esta palabra? Hello. Que Dios dice que no le quitemos
no quitemos a Dios del trono y nos pongamos a juzgar nosotros, porque nosotros juzgamos según las apariencias. Hello. ¿No te digo que en la multitud de palabras hay pecado? Nosotros a veces hablamos y nos pasa como el rey David, que ni siquiera ha pensado que ha cometido un adulterio y un homicidio, imagínate. Si no le mandan a ese profeta a que revelara lo oculto de su corazón. Aquí es mejor que Dios te revele lo oculto de tu corazón. Hello. Hello. Porque eso que está ahí oculto en nuestro corazón es el obstáculo por el cual no conocemos a Dios. Entonces Dios, antes de revelarnos, ¿qué hace Dios? Nos puso un consolador, nos puso un ayudador. Mira lo que dice Pablo: para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Entonces, si una pareja no está unida en amor, ahí no pasa nada. Allí los que los une es muchas veces que el Señor trabaje en Cali. Aló. Que gana mucha plata en Cali. Es que ese señor trabaja en Carvajal y compañía. Ay, ay, ay. O el man ya está viejito y tiene una pensión de 10 millones, imagínense. Eso es lo que los une. O si no, porque hay canciones como: se acabó el dinero, se acabó el amor, tú no tienes honra, no tienes comprensión, total que me fallaste. Porque a muchos cuando se le acaba la plata lo tiran como un perro para la calle, ¿oyó? A muchos cuando le da trombosis, ahí no vale que trabajen en Cali. Cayéndose popó en la cama y que yo voy a estar ahí que haciendo fuerza y que limpiándole y poniéndole pañal y no sé qué. No, tirémoslo por un ancianato. ¿Con qué? Con la misma plata de él. Él tiene una pensión ahí. Internémoslo. Me van por allá. Todo torcido. ¿Qué iba a saber que le iba a pasar eso? Porque Dios no está ahí, bendecidos. Aló. Dime, Miguel. Sí. El amigo tuyo le preguntan la edad. Las mujeres, ¿cuántos años tenés? 10 millones de dólares. Tengo 77. Bendito el Señor. Sigamos leyendo. Ya vamos a terminar. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, verso 1, y los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué hizo Dios cuando cayeron Adán y Eva
tuvo que echarlos del huerto. ¿Y qué hizo con el árbol de la vida? Puso querubines con unas ¿qué? Espadas que se revolvían para que el hombre no alargara su mano y tomara también del árbol de la vida y quedara pecador eterno con la naturaleza del otro. Sino que los echó del huerto para poder redimirlos, para poder rescatarlos de esa condición en que habían caído. Y esa sabiduría quedó oculta hasta que vino el Mesías. Aló. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Dice que los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Pero a Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación. Y luego dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Entonces por eso dice Pablo, tenemos que tener la revelación del misterio de Cristo y de Dios el Padre, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso está sellado. Eso está con candado. Nadie puede decir que papita para el loro, que voy a meterme aquí para tener revelación. Eso no es así. Que voy a escudriñar la escritura, escudriñelas. Que hay un escudriñador, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, el cual el Espíritu de Dios escudriña hasta lo profundo de Dios. Entonces te están diciendo, el que sabe es el Espíritu de Dios y por el Espíritu que te van a revelar. Aló. Para eso te hicieron morar el Espíritu Santo dentro de ti. Dios no te va a ocultar la revelación. Él no te la va a ocultar. Porque esa es la palabra de tu salvación. Aló. Y de mi salvación. No que Dios la guardó, la escondió, la reservó ahí. Y dice que tenemos que llegar unidos en amor. ¿A qué objetivo llegamos? Al conocimiento pleno o a la plenitud del conocimiento, que en griego es la palabra epiginoxis. Cuando conozcamos en plenitud a Dios, nosotros con ese conocimiento, conociendo a Dios, entendiendo a Dios, ya no vamos a andar con la sabiduría terrenal del mundo. Aló. Sino que vamos a andar con la sabiduría del reino. Aló. Entonces te pueden poner lingotes de oro, piedras preciosas al lado, y tú estás por encima de eso. Porque has conocido a Dios en plenitud. Y la misma rema de la palabra te va a decir que cuando llegaste aquí, ese oro ya estaba aquí, esas piedras preciosas ya estaban aquí. Que tú no las trajiste. Y cuando te vayas, tampoco te las vas a llevar. Te pueden colocar el ataúd lleno de piedras preciosas, bordado. El ataúd lleno de piedras preciosas, eso mejor dicho. El que vaya a entierro y sea rata. Recuerde que el maligno vino para robar, matar y destruir. Si viste el cajón de ese man, uy, esa esmeralda verdecita que tiene acá en la punta. No, eso hay que ir por la noche allá y vamos y cogemos, amarramos de vigilante, aló, y rompemos esa tumba y nos sacamos todas esas piedras preciosas y quedamos montados de millones. Tanto lujo para un cajón. No es que este vale tanto, pero entonces este como tiene esta chapola de para que agarren al muerto bien agarrado de acá de estas.
Están de un material, de una aleación de no sé qué con cobre y no sé cuándo. Vale tanto. Este le vale 3 millones, este cajoncito. Para tirarlo a poder irse allá. La telita que le ponen por dentro, todo eso. Ustedes vieron cuando van a sacar los restos. En la tumba solo queda el esqueleto que no habla, pero dice toda la verdad. Ya, te acabaste, Cabo de Vela. Y sacan un poco de huesos ahí, ¿eh? ¿Dónde está el odio? No lo veo. Este era bien arrogante. No veo la arrogancia, ¿dónde está? Este decía que tenía la mejor casa del barrio. Ninguna casa como la casa de él. Y murió. Y tenía la mejor silla eléctrica, Ardila Lule. Ay, Señor bendito. Ni la silla se la llevó. Entonces, angustia, avaricia. Eso es lo que Dios nos trata. Aló. Es el tratamiento que Dios tiene con nosotros. Y eso lo va a quitar la revelación de la palabra. Eso lo quita la revelación de la palabra. Entonces la revelación de la palabra te trae paz. Aló. Te trae gozo. Te trae deleite. La revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque esa verdad te hace libre. Y tú comienzas a despojarte de un poco de cosas que quieres tener, ya no las quieres tener. Y eso es un gran avance de esa circuncisión que hace Dios en nuestro corazón. ¿Cuánto lo entienden? Entonces es mejor recibir no una piedra preciosa, sino un misterio revelado de lo que está escondido en Cristo. ¿Aló? Efesios 1:10 dice que Dios reunió todas las cosas, las que están arriba en los cielos y las que están abajo en la tierra, las reunió ¿en quién? En Cristo. Están escondidos todos los tesoros. Diga tesoros. Entonces yo prefiero un tesoro que está escondido en Cristo que una perla, hello, o que un rubí, para que el que se dé cuenta que lo tengo ya me ande haciendo la vuelta. Hello. Entonces esto de la revelación, Dios nos va a llevar por su espíritu a una humildad. Tiene que haber mucha humildad, porque el temor de Dios es una unción. Por eso dice Jeremías 2:19. ¿Qué dice Jeremías 2:19? Tus propias rebeldías y tus propias maldades te condenarán, te castigarán, y verás cuán amargo es haber faltado mi temor en ti. Haber faltado mi temor en ti. Dios sabe que venimos de una naturaleza pecaminosa y estamos siendo restaurados. Entonces Dios no nos va a pedir, apártese del mal, arrepiéntase, tenga temor de mí. No, ningún tenga temor de mí. Eso es una gracia, eso es un favor que hace Dios poniendo su temor en nosotros. ¿Para qué? Para que no seamos irreverentes. Toda esa unción que le dieron a Jesús, esa unción está en la iglesia, esa unción está en tu corazón, hermano y hermana. Espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Entonces, ¿cuál el apartarse del mal es la inteligencia? ¿Ya no te da rabia? ¿Ya no te disgustas? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Ya te apartaste del mal? ¿Qué día leímos
Proverbios 3, donde dice que la palabra es medicina a mi cuerpo. Y adelante, ¿qué hay adelante? Si temes a Dios, y si hay prudencia, y si hay esto y todo, entonces eso te será medicina. Esa unción manifestada, eso es lo que será medicina a tu cuerpo. Porque hay niños que nacen con cáncer. ¿Tú viste la que mandaste a una niña que tiene cáncer en el cerebro? ¿Quién mandó ese video? Ah, como que fue Kelvin, me parece. Y un bebecito de esos chiquititos sale así, ¿el cuál batalla de fe va a tener? Aló. ¿A dónde ese bebecito le va a hablar a la peña? Y me declaro sana o sano. Estamos diciendo ahora que la enfermedad de Lázaro era ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Cómo va a ser sanador si no hay que sanar? Yo no sé si ustedes recuerdan un miércoles que hablamos de que Eliseo murió de la enfermedad que padecía, que Pablo se enfermaba, que Timoteo se enfermaba, y Pablo le decía, tómate este jugo de uva por tus frecuentes enfermedades. El apóstol de la gracia, Pablo, diciéndole eso a Timoteo. ¿Qué le costaba a Pablo orar por él? Por Timoteo. Y no decirle que tomara ese jugo de uva. ¿No tenía la unción Pablo? Sí. No, es que Dios no nos deja, Dios nos cuida a nosotros. Dios no nos deja ir a una presunción de la fe, como unos supermanes de la fe. Dios no nos deja ir a eso, Él nos cuida, Él nos ama. ¿Sí me entiende? A mí lo que me gusta ahí es que le habló que algo natural, jugo de uva, para el mal estomacal. Y dice Pablo por allá, yo vine con una enfermedad del cuerpo y ustedes me recibieron como a un ángel del cielo. Y fue a predicar enfermo. Venía de un viaje de otra parte, hermano. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el que condena, acusa y difama? El acusador. Mira Dios cómo te tiene. Y no es que por su llaga fuiste curado y sanado. ¿Y por qué estás así? Y no es que sanaba a los ciegos, entonces ¿por qué te tienen que operar? Aló. ¿Por qué no te sana Dios? Para que no te operen. Aló. El acusador. Entonces esta carne va a manifestar vida o muerte. Muerte. ¿O por qué un cuerpo glorificado nos está esperando? ¿Por qué Dios diseñó así? Y nos habla de ese principio, que Él desechó esto. Aló, vino el Hijo, la carne para nada aprovecha. Entonces te está destinado ¿a dónde? Al polvo de la tierra donde fue tomado. Entonces por eso no uso mi fe, la que me ha dado Dios. No puedo ponerme la mano acá, reprendo este dolor de cabeza, no lo acepto, no lo recibo. Para eso es que nos han dado la fe. Y en esas circunstancias que tenemos que crecer y tomar autoridad y comenzar a desarrollar el señorío que nos han dado. Pero no te vayas a desanimar, que porque estabas declarando la palabra. Yo les he contado a ustedes aquí lo que me pasó en Comunidad de Fe con una muela. Allá me decían los religiosos, no vaya a tomar pastas, porque entonces usted no está andando por fe.
usted no está confiando en el Señor. El Señor lo va a sanar, el Señor va a hacer la obra, el Señor. Y yo hacía eso y lloraba y declaraba la palabra y todo, y la cara más hinchada y más hinchada. Y eso lo que pasó fue una tremenda infección y yo estaba lleno de materia. Por esos 15 días que estuve orando, batallando, declarando la palabra, no porque yo no tuviera fe y porque no confiara en el Señor, sino que cuando fui al odontólogo, no me pudieron, la anestesia ni me cogió, bendecido del poco de materia que yo tenía ahí. ¿A cuántos aquí los han operado de vesícula? A Rubén, mi hermano, también. Y son 3 de aquí en la iglesia: Luz Neri, Piedad y Rubén. Y Rubén no declaró la palabra. ¿Rubén no le habló a la peña? Sí, todos 3 oraron y declararon que eran sanos y que por su llaga fueron curados y sanados. Entonces, por eso deja Dios de ser Dios. Y por eso vamos a coger la palabra en un engaño de una circunstancia que mire cómo se resuelve. Yo me acuerdo que tú batallabas con los cólicos, porque el bendecido Nelson te decía: confiese la palabra, confiese la palabra. Y una palabra que Dios dio aquí, la bendecida del Espíritu Santo la recordó. Le dijo: Nelson, me voy para el hospital, porque hay cosas que son de decisión y no de oración. Y se fue para allá y pum, 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 cortaron eso ahí, ya. Aquí están vivitas y coleando. Aló. Entonces no podemos caer en el engaño de esta carne, porque ella va a manifestar eso: desánimo. Amaneciste desanimado. No quiero hacer nada, que no sé qué, que esto y todo eso son pensamientos que están moviéndose ahí en tu corazón y están produciendo ese desánimo. ¿Y qué te dice la palabra? Que Dios te infundirá ánimo, aliento, su vara y su callado te infundirán ánimo, te infundirán aliento, la palabra. Entonces más bien lo que debemos de hacer es, cuando esa carne se manifiesta así, ponernos a orar y a declarar la palabra, a decir: aquí no reina la muerte, aquí reina la vida. Estamos en nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Padre, dame el gozo y el deleite de ver manifestada tu unción y tu poder, porque tú me has dicho, tu palabra dice que el pecado no se enseñoreará más de mí. Entonces, echo mano de esa palabra y ella se va a rebotar y te va a hacer ¿qué? Salir de la fe para que entres al creer. Sencillo. Tú dijiste allá en Jamundí una palabra: yo acomodo lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Si ya oraste con fe, declaraste la palabra y todo eso, eso se puede resolver por allá con una inyección, con una pequeña cirugía y tal, y aquí estamos alabando a Dios. Por eso es que Dios quiere que lo conozcamos. ¿Sabe? Cuando a mí me llega una situación así o me pasa algo, yo he aprendido a tener gozo. Digo: Padre, gracias por este problema. Gracias por un problema, pastor. Sí. Padre, gracias porque tú conociste este problema primero que yo. Aló. Padre, gracias porque tú te estás dando cuenta que me está doliendo la muela. ¿O no se está dando cuenta? Pero sigo el labio, es que Él es omnisciente, Él todo lo sabe. ¿No se da cuenta de eso? Que tú eres su hijo y te está doliendo una muela. ¿No está dando cuenta Dios de eso? Con un predestino, que Él te predestinó. Lo que pasa es que Dios no nos va a dejar perezosos, porque dice Hebreos 6:12: no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿qué?
obtuvieron la promesa, lo que Dios dijo. A veces somos perezosos, a veces no queremos orar, a veces no queremos hablarle a la situación, no queremos hablarle a la peña. Nos olvidamos que tenemos autoridad y señorío, que podemos coger y reprender una situación, orar, yo no recibo esto. ¿Por qué? Porque yo ahora estoy escondido con Cristo en Dios, esculpido en el hueco de su mano, y a pesar de que estoy enfermo, a pesar de que tengo gripa, a pesar de esta situación, a pesar de que hoy no tengo para un almuerzo, ¿a quién corrigieron? Al profeta Habacuc. Y cuando Dios lo corrigió y le dijo, no, es que usted está cargado por ese pueblo de Israel, pero vienen los caldeos, vienen unos pueblos y los van a macetear. Y él le dijo eso a Dios, aquí viene el impío y coge y se llevan las mujeres, se le llevan los niños, se nos llevan el trigo y tú no haces nada. Y Dios le dijo, ¿no ves que son un pueblo que no han hecho qué? Justicia. Y han abandonado mis palabras. Cuando Dios corrige a ese hombre, en el capítulo 3 de Habacuc dice, aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha. Es un Habacuc. Y aunque los campos no dan su cosecha, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. En el Dios de mi salvación yo me gozaré. Pongo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No voy a mirar a la circunstancia, oí todo lo que está diciendo él, aunque en las vidas no haya fruto, aunque en los campos no den su cosecha, aunque en los corrales no hayan vacas ni hayan ovejas. Aprendió, recibió una revelación de parte de Dios, y con esa revelación empezó a hacer esa oración, porque eso es una oración que hizo Habacuc. Cambió la otra oración que no era eficaz. ¿Por qué la otra oración no era eficaz? Porque estaba hablando en las emociones del problema que lo estaba acosando. Dios nos da espíritu de gracia y espíritu de oración, y nuestra oración ya no va a ser la oración de nosotros, sino orando en el Espíritu. ¿Qué quiere decir orando en el Espíritu? Que el Espíritu Santo es el que inspira la oración en ti. ¿Por qué? Por una revelación de su palabra. Tú vas a orar en la revelación de lo que Dios te ha dado, que Dios se ha mostrado que para Él no hay nada imposible. ¿Aló? Entonces yo no puedo tener eso en logos. Para Dios no hay nada imposible, Dios es todopoderoso. A mí cuántos amigos no me han dicho que me meta al Sisbén para que reclame lo que le dan al adulto mayor. Cuando tenía 58 años me decían, venga, quiere yo vengo y lo escribo. Yo lo anoto para que ¿cómo es que dice? Lo entrevisten. Allá en Siloé, en una casita que está que se cae, una encuesta. Y usted recibe el subsidio de adulto mayor. Tengo 63 y Dios me lo da. Y no me lo da en dinero. Aló. Me da las riquezas
las abundantes riquezas del pleno conocimiento o conocer a Dios en plenitud. Dios necesita eso, que le conozcamos. Y Dios es el que hizo el diseño o estableció el principio. ¿Cómo lo conocemos? A través de la revelación. Y Samuel no conocía a Dios porque la palabra de Jehová no le había sido revelada. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Bendita es tu palabra. Te exaltamos, Rey de Gloria. Arraiga estas palabras en mi corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos las esté recordando, este ministro precioso que has puesto para que sea nuestro ayudador, para que sea nuestro consolador. Gracias porque tú eres mi reposo. Mi reposo no es un sábado, mi reposo no es un día. Tú eres el que hiciste todo a través del sacrificio de tu Hijo para traerme a tu reposo, para que entiendas que todas las cosas fueron consumadas en ese sacrificio. Nada nos va a hacer falta, porque ya declaraste que en Cristo estamos completos. Lo que no nos ha sido revelado, Señor, pero gracias porque nos estás diciendo esta tarde, Señor, que tú vas a revelar tus misterios a nuestros corazones, que a nosotros nos es dado saber los misterios de tu reino. Gracias porque tú eres el hoy, tú eres mi hoy, Señor, eterno presente. Yo no dependo del día de mañana, Señor, ni he dependido del día de hoy, porque tú eres el hoy. Tú eres el yo soy. Tú eres lo que yo necesito, Señor. Y todo está en ti. Toda necesidad va a ser suplida en ti, Señor. Ayúdame, Señor, a conocerte. Gracias porque vas a renovar nuestro entendimiento. Gracias porque vas a abrir los ojos de nuestro entendimiento, para que nos reveles estas escrituras que están selladas, pero también sellado tu pueblo con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vas a traer a nuestro corazón las cosas que tú escudriñas en lo profundo del corazón de Dios, y nos las traes gratuitamente, por gracia, y nos las vas a revelar para que conozcamos y entendamos a nuestro Padre, nuestro Hacedor, el que nos hizo. Oh, te exaltamos, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria sea a ti, Padre. Tú eres bueno, tú eres un Dios justo. Trae, Señor, esas palabras, revélalas y escríbelas en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu ministerio, Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gracias, Padre. Declaro que estas palabras que has hablado en nuestro corazón traen libertad, Señor, a estas ovejas, poderoso Dios. Yo, oveja, juntamente con ellos, Señor, también recibo en mi corazón estas palabras que has hablado hoy, Señor, y recibimos esa unción, Señor, de tu temor, de tener temor de ti, mi Dios, no miedo a ti, Señor, sino reverencia, sino entender que tú sabes todas las cosas, que tú tienes tus misterios escondidos y los guardaste allí para cuidarnos a nosotros, y los trajiste, Señor, en estos postreros tiempos por amor de nosotros, pero están siendo revelados a nuestro corazón. Gracias
porque tú no nos enseñaste humana sabiduría, ni recibimos palabras persuasivas de humana sabiduría, ni teologías, ni interpretaciones, ni toda esa mentira, Señor, con que nos han querido engrupir, Padre Santo. Cuando tu yugo es fácil, no es sino tener comunión contigo, Señor, y estar a diario en ese secreto, en esa comunión contigo, para oír tus palabras de vida eterna, Señor. Como dijo el apóstol Pedro y los discípulos, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, porque estamos viviendo esa vida eterna, Señor. Ya comenzamos a vivir vida eterna, Señor, y estaremos contigo para siempre, poderoso Dios. Por eso, Señor, se tiene que beneficiar la iglesia del sacrificio de tu Hijo, Señor. Y esta gloria se tiene que ver en tu iglesia, poderoso Dios, de todo lo que hiciste a través del sacrificio de tu Hijo para con nosotros. Esa gloria, esa nueva vida se tiene que ver reflejada en tu iglesia, en tu pueblo, Señor, porque no es por fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por revelar la palabra a nuestros corazones. Gracias por tu ministerio. Gracias porque nos consuelas, nos redarguyes y nos ayudas, precioso ayudador. Te exaltamos en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo y para tu gloria. Amén y amén. Bendecidos todos. El miércoles continuamos con esta serie de enseñanzas. Si alguna palabra de este sermón te ha sido de bendición, te ha aclarado algo o ha tocado tu corazón, tú puedes honrar la palabra enviando tus ofrendas por Efecti, las apuestas de Chance o a la cuenta de ahorros Bancolombia 0310-474-1579. Bendiciones, que pasen buena tarde.